Saludos cordiales, chicos, chicas. Hoy vamos a tener nuestra sesión, la cual va a abordar este mágico mundo de la creatividad, que como lo vimos en nuestra sesión pasada, en la clase sincrónica con la actividad, pues creo que lo más importante es que todos nos la creamos en el sentido de que conforme nosotros vayamos practicando a tener nuestra mente ágil, a tenerla abierta a cambios, a retos, a innovar, eso es como hacer ejercicio, ¿verdad? Si uno hace ejercicio todos los días, pues cuando le ponen la prueba va a tener muchísimo más agilidad, va a ser muchísimo más susceptible de poder dar mejores resultados porque la práctica hace el aprendiz, ¿verdad? Entonces, este tema de la creatividad a mí me hace mucha gracia cuando en publicidad o en mercado nos dicen, es que los publicistas o los mercadólogos son muy creativos. Vamos a ver, bueno, hay algunos que son más creativos que otros porque por supuesto practican más. Hay gente que son creativos 24/7 porque son directores creativos, son creativos per se en su gestión, en su puesto de trabajo, pero no cabe duda que creativos somos todos. Lo que pasa es que no todos ponemos en práctica ni le invertimos el tiempo para poder desarrollar esta destreza. Entonces, con mucho entusiasmo, como siempre, vamos a iniciar nuestra sesión pues dando este pincelazo de lo que es creatividad y cómo la creatividad hace la diferencia, sobre todo pues básicamente en el desarrollo de nuevos servicios y productos. Pero también estarán de acuerdo cuando hagan la lectura correspondiente al capítulo que la creatividad siempre ha estado en nuestras vidas y siempre lo estará, porque es indispensable, diría yo que es una disciplina indispensable en nuestro quehacer cotidiano, en todas las culturas y pues en nuestro quehacer. Entonces, vamos a compartirles nuestra sesión que les tengo preparada para hoy. Entonces, vamos a iniciar, como les comentaba, en el libro se nos hace referencia a este tema que para muchos quizás es novedoso, pero que siempre ha estado. Los mayores logros de la humanidad son logros de la creatividad. Vean qué profundo, pero qué impactante este mensaje. Si nos vamos un poquito hacia la historia, porque pues como siempre les he dicho, un mercadólogo debe tener cultura general, debe de informarse, debe preguntar mucho, debe de leer, de ver muchas películas también, muchos reportajes, en fin, porque ahí es donde se vuelve muy apasionante, ¿verdad? Porque generalmente tenemos pensado que la creatividad es la idea que se nos ocurre, pero no, va más allá de eso. Entonces, imagínense qué poderoso, los mayores logros de la humanidad son logros de la creatividad. Y entonces nos vamos a la historia, donde imagínense que ya desde las cavernas, vean qué impactante, ¿verdad? Cómo desde la época de nuestros ancestros, ellos plasmaban en las cavernas su cotidianidad, la caza, por ejemplo, que era la actividad principal a la que se dedicaban. Entonces, por eso se menciona que en todas las épocas la creatividad ha sido el motor del desarrollo de los individuos, las organizaciones y las sociedades. Entonces, esto es simplemente por poner un ejemplo de cómo a ellos se les ocurrió que probablemente entre mezclas de sangre de animales, entre algún pigmento que podría haber por ahí en alguna planta, en alguna roca, ellos quisieron dejar, es lo que hoy por hoy, hay muchas cosas que en marketing y en publicidad se nos ponen básicamente con nuevas palabras, con nuevas frases, pero siempre ha existido, ¿verdad? Nos han contado historias, eso tiene que ver con el famoso storytelling. Ellos siempre nos contaban historias, nos dejaban plasmado cuál era su cotidianidad y este es un ejemplo de ello. Y si nos vamos, porque bueno, a mí me apasiona mucho todo esto, si nos vamos más allá, vean por ejemplo en las pinturas egipcias, ¿verdad? Todo lo que ellos contaban y este es uno de los más famosos pictogramas donde ¿qué nos cuentan? Nos cuentan cómo ellos ejercían el arado. ¿Y por qué el arado? Bueno, porque a alguien se le ocurrió que en lugar de poder yo cercar la tierra e ir tirando las semillas para poder obviamente plantar y que floreciera el trigo, por ejemplo, o los productos, porque pues todos vivían de la siembra, dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo tomo
Ahí sí no me queda claro si era un buey, si era una vaca, qué tipo de animal era, pero lo que sí es cierto es que tomaron esta fuerza bruta del animal para, con la ayuda de él, generar cercos. Y a partir de eso, vean atrás, la chica iba depositando semillas en esos surcos para de ahí tener los frutos. Y ven qué interesante cómo no solamente es de la creatividad, de lo que nos cuentan de su cotidianidad, sino cómo empezamos a generar ideas, a partir de esas ideas generamos estructuras, formas de hacer mejor las cosas para facilitarnos la vida, porque finalmente, como bien por ahí lo vamos a ver, tiene impacto en la vida social, en la vida económica, en nuestro quehacer, no solamente de instituciones o empresas, que en aquel momento no existían como tal, pero sí dentro de la gestión de cada cultura de la época. En este caso la egipcia, también teníamos la romana, teníamos, que de hecho vamos a ver otros ejemplos. Los inventos, vean por ejemplo gente creativa que siempre se ha dado a partir de, como lo hemos visto, hay una necesidad, esa necesidad se tiene que satisfacer y tenemos al famoso Thomas Edison. Los inventos de Thomas Edison marcaron al mundo, no solamente quizás uno de los, por el impacto que ha tenido a lo largo de los cientos de años, la bombilla incandescente, ¿verdad? Pero además Edison le permitió crear más de 100 inventos, o sea, más de 1000 inventos. Imagínense, probablemente la bombilla incandescente es la que más impacto ha tenido. Pero ¿por qué les digo que impacta a nivel de la sociedad? Bueno, porque también hemos tenido grandes, podríamos decir, científicos, químicos, que han impactado en nuestra vida. Bueno, ya ustedes saben que Albert Einstein es uno de mis favoritos, aunque tiene una vida un poco confusa a veces dentro de los quehaceres, porque se dice, y aquí quiero darle el crédito a las mujeres, ustedes saben que durante años la mujer tenía que estar detrás de lo que se hiciera, porque el único que podía firmar, el que podía aparecer y el que podía vender las ideas, porque era lo que se aceptaba en la sociedad, era el hombre, aunque la mujer lo hiciera, la mujer no tenía ni voz ni voto, literalmente, y no podía nunca aparecer. Por eso es que en la historia ustedes se van a dar cuenta de muchas escritoras, en aquel entonces, pues chicas que tal vez hacían alguna función de lo que hoy conocemos como periodismo, ¿verdad? O de nuevo, escritoras, científicas, que tenían que muchas veces ponerse seudónimos, incluso seudónimos que eran de hombre, no necesariamente porque tuvieran una preferencia sexual diferente, sino porque era la única forma que les pusieran atención acerca de su conocimiento y su aporte y poder hacer publicaciones. Ese es el caso de, por ejemplo, Minerva Marik, que fue la primera esposa de Albert Einstein, y a ella en particular se le adjudica el éxito de haber desarrollado la teoría de la relatividad, no necesariamente a Albert Einstein. Ustedes pueden ver a lo largo de la historia, hay documentales donde se documenta y se da fe que realmente quien desarrolló la teoría fue su esposa, la primera, la señora Minerva Marik. Albert Einstein la apoyó, pero realmente quien siempre, bueno, y por eso está la frase que dice que ante un gran hombre siempre detrás hay una gran mujer, porque pues fue la que empezó a generar y a gestar. Todo sale a partir de ideas, de esa iniciativa por dar solución a situaciones, por hacer procesos que faciliten nuestra cotidianidad. Y ni que hablar, por ejemplo, de Marie Curie, ¿verdad? Que sucede la misma historia. Básicamente se hacían investigaciones científicas, pero siempre aparecía como el matrimonio de Pierre y Marie Curie, pero en realidad la que estaba detrás, como quien dice, del trono con todo ese knowledge era Marie Curie, que fue una pareja de las más célebres en la historia de la ciencia, que ganaron en conjunto, vean qué importante, porque jamás se le iban a dar a la mujer como individua, el Premio Nobel de Física en 1903. Y en 1911 reciben el segundo Premio Nobel, pero en esa ocasión fue en la categoría de química por el descubrimiento del radio y del polonio, ¿verdad? Entonces, no solamente pues a lo largo de la historia tenemos grandes aportes a nuestra
cultura, nuestra cotidianidad, que ha salido a partir de esa creatividad, de esa idea, y que bajo prueba una y otra vez, modificando bajo los procesos teóricos que hemos visto a lo largo de la teoría, pues igual se logran a soluciones y a desarrollos de no solamente productos y servicios que han impactado al mundo. Entonces, vean qué maravilla la creatividad. Para mí el universo, los que creemos pues en una fuerza mayor, sabemos que solo una mente tan brillante y un tema divino está detrás de toda la creación del universo, porque imagínense la creatividad para hacer todo esto que va más allá de nuestras mentes y de la comprensión e incluso de la ciencia. Hay una energía y una fuerza divina sobrenatural para poder crear todo esto y que todo en su conjunto armonice, ¿verdad? Nosotros solo somos un puntito por ahí entre los millones, nuestro planeta Tierra dentro del sistema solar. Y eso es parte de la creatividad. Pero entonces, nos dice Albert Einstein, el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas. ¿Qué es un hombre sin sueños? Estarán de acuerdo que siempre cualquier desarrollo, cualquier invento, cualquier aporte que se dé a la sociedad ha salido de un sueño, de alguien que lo pensó, que lo imaginó y que lo hizo realidad. Entonces, relacionándolo con la teoría, vemos el modelo hologístico. La teoría nos menciona diferentes modelos. Tenemos el modelo hologístico, donde, como ven, tenemos por un lado la imaginación, tenemos la ideación, de ahí se construye la inspiración, que nos va a dar la concepción de esa idea, donde a partir del knowledge, del conocimiento y la experiencia, vamos a analizar y valorar lo que estamos proponiendo. Llámese, por ejemplo, ahorita imagínense todo el proceso que se está llevando a cabo para llegar a una vacuna preventiva contra la COVID, ¿verdad? Y es prueba y error, por eso es que aparece el tema de la modificación y va de nuevo en un 360 hasta que una vez que ya genere resultados positivos, continuamos, ¿verdad? Con el tema de la planificación, la realización y poder validar qué resultados y efectos estamos teniendo para de nuevo tener un feedback, o sea, una retroalimentación y volver al ciclo 360 para poderlo modificar y hacer mejoras continuas a cualquier proceso que nosotros estemos validando, llámese en el desarrollo de un nuevo producto, de un nuevo servicio, de un proceso interno dentro de una empresa. Y esto me lleva a que podamos ver cómo a lo largo de la historia, por eso les comento mucho el tema de el contexto. Imagínense, algunos de nosotros pensamos cómo llegó o de dónde nace o surge una salsa de tomate. Bueno, vamos a ver rápidamente la historia de cómo nace y a partir de qué proceso se desarrolla la salsa que le llaman la salsa ketchup o la salsa de tomate Heinz. En la época de Heinz, no toda la carne era apta para el consumo humano. Alguna tenía un olor muy fuerte y las personas decían, "Uy, tenemos que comerla, es muy costosa". ¿Me pasarías el ketchup? Para ocultar el sabor y el olor de la carne podrida, las personas usan una variante de la salsa de pescado usada en China por miles de años. John. Sí, por favor. Es llamada catsup. Nueces y hongos era lo que había en la tienda. El ketchup ayuda mucho. En las Américas, el ketchup se hacía con apio o también con nueces. Era un producto gris, grumoso, que contenía aserrín y todo tipo de preservativos artificiales y cosas que te podrían hacerte daño. Heinz comprende que si puede crear un nuevo
producto en el que las personas puedan realmente confiar, no habría nadie en Estados Unidos que no quisiera comprarlo. Y su sueño de crear el primer producto alimenticio nacional producido en masa renace. A finales del siglo XIX, las personas se mudaban a las ciudades industrializadas en números récord, y la comida segura y confiable de pronto se volvió escasa. Deben recordar que no comprabas optimismo, no había supermercados. Ibas a una tienda y hallabas a un empleado y le decías a él lo que querías comprar y te ofrecía mucha comida un poco dudosa. La comida era peligrosa para tu bienestar físico en este periodo. La revolución industrial ha abierto las puertas a todo tipo de empresarios atrevidos. Y Henry Heinz aún tiene el sueño de ser el primero en producir en masa un producto alimenticio que sea atractivo para todos los estadounidenses y que sea vendido en cada esquina de la nación. A pesar de que su primer intento lo llevó a la bancarrota un año atrás. En el pasado, el fracaso en los negocios era visto como una señal de fracaso moral. Algo andaba mal contigo si tu negocio fracasaba. Pero para el periodo de la revolución industrial esa actitud estaba cambiando. Por cada John D. Rockefeller había más o menos 100 aspirantes a John D. Rockefeller. Había disposición a arriesgarse. Y con los riesgos llega la posibilidad del fracaso. Junto a su hermano John, lo intenta por última vez en una cocina de prueba improvisada en su propia casa, agotando los ahorros de su familia y desesperado por crear una versión segura y confiable de un producto que el mundo hoy conoce como el ketchup de tomate. Después de la bancarrota, Heinz estaba decidido a restaurar su reputación. Sabía que las personas no tenían tiempo para hacer salsas y conservas que requieren mucho trabajo, así que se enfocó en eso. Sí, existía el ketchup de nuez y la salsa de pescado. Había ketchup de apio, pero él estaba convencido de que el ketchup de tomate tendría éxito. En esto sería pionero. Era una gran idea. Heinz necesita que su ketchup atraiga a tantos como sea posible. Yo pruebo esto. Y se esfuerza por lograr el sabor correcto. ¿Qué opinas? No. Heinz agrega sal, cebolla y ajo a su base de tomate, espesándola con pulpa. Luego experimenta con un preservativo natural pero muy ácido, el vinagre y azúcar para balancear el sabor agrio. John, dime, prueba esto. No está mal. No está nada mal. Bien, es así como, vean qué interesante, sale una gran idea, una idea muy poderosa que cambia el mundo de los sazonadores, que en aquel momento, como bien lo decía, responde a un contexto puntual de la época, donde la carne había que condimentarla, acompañarla con algo más para poderle dar ese sabor que a veces no era tan agradable. Y nace a partir de este momento, vean, en 1869, la salsa ketchup de Heinz, que fue la líder. Obviamente a partir de los años se transforman hasta pues, todo lo que conocemos, como podemos ver ahí en esa extensión de línea, y que incluso pues su forma innovadora de presentar el envase. Que eso también, ¿verdad? Vean, esto sería lo que hemos hablado a lo largo del curso, un notch. O sea, es lo mismo, pero es diferente. Porque dentro de ese pequeño cambio de invertir el envase, nos diferenciamos del resto del mercado y finalmente le estaba solucionando una situación particular al consumidor. ¿Cuál era? Sí, ese tema de que generalmente nosotros tenemos cuando vamos a usar un envase y el residuo se queda asentado en el fondo, y pues básicamente lo espeso no sale, ¿verdad? Del contenido. Entonces, ley del mínimo esfuerzo a partir de los notch. O sea, pues bueno, si lo teníamos
de abajo hacia arriba, pues invertámoslo y solucionamos esa situación de que la gente a la hora de poderlo acompañar y servirse en un plato, pues, o cuando lo necesite, más bien el envase es parte de la solución. Y simplemente es lo mismo, pero diferente, le dieron vuelta. Así que vean qué interesante cómo incluso a partir de esa modificación, de ese cambio, que ahí lo tenían, ya estaba, ese pequeño notch, hacen una diferenciación en el mercado. Luego ya muchas marcas les copiaron la idea, pero bueno, ellos siempre han sido los pioneros. Y esto nos lleva al gran tema que lo menciona también la lectura, donde sabemos que nuestro cerebro tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, donde uno es más creativo y el otro más racional. Entonces, basados en esto, sabemos que nosotros tenemos un proceso donde tenemos que tener un equilibrio entre ambos. De hecho, para puestos gerenciales, puestos de dirección, se requiere que también a lo largo del tiempo podamos tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Ahí luego les comentaré alguna historia en lo personal, porque yo era muy emocional, tal vez era un 60% emocional, un 40% racional, y a lo largo de pues someterme a capacitaciones, de poner de mi parte, empezar a trabajar en ciertas prácticas de la vida cotidiana a nivel de dirección de colaboradores, muchos años después, por coincidencia, me hacen una prueba y tenía, modestia aparte, el equilibrio, digamos, entre lo emocional y lo racional. Tenía en la parte emocional un 45% y un 55% de racional. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que muchas veces a la hora que nosotros tomamos decisiones, pues si bien es cierto, hay que hacerle caso al corazoncito, la parte racional debe estar fortalecida en términos de argumentación, en términos de evidencias, en términos de fundamentación, porque al final en temas gerenciales nos van a medir por nuestros resultados. Entonces tiene que haber un equilibrio y lo digo con mucho éxito, chicos, pasé por una etapa donde pues de ser 60-40 pasé a un equilibrio pues para poder estar preparada para tener puestos gerenciales. Y eso es una invitación a ustedes, ¿verdad? Que puedan someterse a varios, a coach, a capacitaciones donde ustedes puedan ver cuáles son sus habilidades, sus oportunidades de mejora, los famosos evaluaciones 360, veanlo como un reto, porque esas validaciones 360 lo hacen a uno mejorar, no solamente profesional, sino personalmente, y conforme los vayan evaluando, muchas veces se hace anualmente, en otras empresas semestralmente, ustedes pueden ir cerrando las brechas en cada una de esas habilidades, donde definitivamente no solo nos ayudan dentro de nuestro desarrollo y perfil profesional, sino también van a ver cómo eso impacta en su vida personal. Entonces, a partir de esto, nosotros debemos de equilibrar, ¿verdad? Ya muchos me imagino que a lo largo de sus diferentes carreras base han visto, pues cuando van a emprender, cuando van a desarrollar alguna idea, en este caso un producto y un servicio, que nosotros pasamos por un proceso 360, ¿verdad? Donde yo tengo una idea, tengo ante una necesidad, porque probablemente esa idea va a salir para satisfacer una necesidad de mi contexto, una necesidad personal, y a partir de eso yo empiezo a definir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, empatizo, ¿verdad? Aquí es donde yo tengo que hacer un match entre lo emotivo, lo racional, entre la necesidad, qué tanto puedo yo tener la capacidad para dar esa solución de acuerdo a la necesidad que tengo como expectativa, se testea y por último se prototipa. Que básicamente esto va muy ligado con el proceso creativo, ¿verdad? Vean qué interesante, yo defino una situación, determino las dificultades, el diagnóstico, hago un análisis, por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto macro y micro, que yo hago mucha referencia. Si nosotros en este momento lo tomáramos como ejemplo, bueno, hay muchos cambios para dar solución a esa situación a partir de un contexto muy puntual como el que todos ya conocemos, que es la pandemia. A partir de eso se hace una generación de ideas que me va a permitir determinar métodos, canales para poder evaluar qué tan acertada es esa idea creativa, para también definir cuáles son esas mezclas, mejoramiento o combinación que puedo hacer para poder de una manera crítica, una validación crítica, tomar las oportunidades de mejora y llevarlo a cabo a partir de la implementación. Y de nuevo vean que va otra vez al 360 para dar soluciones, acciones e innovación. Y esto cada vez es mejorar
mejorarnos a nosotros mismos en los procesos, en lo que nosotros, les ponía el ejemplo de CEPOL, que de hecho lo vimos en la clase pasada, como incluso me las adelanté, pues les había explicado de la extensión de líneas y vean cómo salió, que les mostraba en la clase pasada, un artículo del Financiero donde la empresa más bien ha tenido que contratar más gente porque no da abasto, y más bien a partir de una crisis, más bien para ellos ha sido una oportunidad para fortalecer su negocio y más bien no solamente fortalecerlo para abastecer una necesidad puntual que le está requiriendo el contexto, sino que además está invirtiendo en su equipo de colaboradores para que tengan bienestar y salud mental, por ejemplo. Y bueno, aquí pues en estos conceptos de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, que como les digo, todo esto va dentro de una misma línea, pues de repente conocemos algunas tendencias, ¿verdad?, modernas, pero que finalmente es lo mismo, es lo que conocemos como el famoso design thinking, que tiene que ver con una metodología basada en conocer las necesidades de las personas para así poder resolverlas de forma innovadora y obtener resultados excepcionales. Y de nuevo, ¿cómo funciona? Empatizando, o sea, ponerse en el lugar del cliente y conocer su verdadera situación por resolver. 2, tengo que definir para recopilar la información más importante y identificar cuál es la situación en puntual a resolver. Genero ideas, o sea, todo tipo de ideas llegan a una solución. Obviamente yo voy a tener que tamizar y a partir de eso decir, bueno, cuál va a ser la idea de todas, la más, o sea, la ganadora, la que tiene más probabilidad de acertar. Genero prototipos que al final voy a seleccionar la idea más indicada y aterrizarla y finalmente la testeo para dar solución a una situación puntual que tenga que resolver. Esto a nivel de las empresas nos ayuda a incrementar la capacidad de los colaboradores, mejora la productividad, nos colabora a trabajar en equipo, refuerza el clima laboral y también aumenta el valor del producto o del servicio. Finalmente, cuando nosotros aplicamos Design Thinking, y algunos de ustedes probablemente o ya lo hacen en sus empresas o lo han visto en algún otro curso, todo esto nos ayuda a utilizar un pensamiento divergente, o sea, a generar ideas disruptivas. Nos permite modificar, obtener resultados óptimos, generar una lluvia de ideas sobre el brainstorming y al final, que también es importante, los resultados no necesariamente son individuales, sino resultado del trabajo en equipo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, esa conversión entre ese mundo tan apasionante entre lo racional y lo emotivo, y creo que siempre debe haber un equilibrio. Claro, a veces, como les digo, nosotros de manera natural tenemos más desarrollados una zona que otra, pero también por experiencia propia, como se los he comentado, uno puede a partir de capacitación, de trabajar uno mismo, como les decía, a nivel de ejercicios mentales, prácticos en la vida real, poder ir cerrando las brechas para poder tratar de tenerlo todo de manera equilibrada, ¿verdad? Porque una persona que sea muy emotiva no nos sirve porque siempre va a estar llamada simplemente por la emoción y nada racional. Y una persona que sea tan cuadrada en términos de resultados y números sin tener esa parte emocional que es importante al vivir dentro de una comunidad y pues siempre estar laborando y tener que trabajar con colaboradores y finalmente con seres humanos, requiere de esa parte también emotiva. Entonces, se resume con algo que menciona el libro. A mí me encanta, digamos, pues este especialista, el señor Julio César Penagos, donde él dice que la creatividad es una condición necesaria para el crecimiento de un país. Y yo creo que estarán de acuerdo. Yo quiero de nuevo igual decirles, chicos, a lo largo de la historia, la creatividad no es algo abstracto que se inventó en la época de los años 900, ni tampoco se puso de moda en los años 2000, y que no, eso siempre ha existido. Obviamente les hemos ido dando prioridades, nombres, se ha involucrado en la vida de alguna u otra manera, pero siempre ha estado presente y les quería compartir. Imagínense, por ejemplo, no sé si algunos lo sabían, pero ¿qué es esto, chicos? Bien, vamos a ver. Algunos de ustedes pues habrán mencionado que de repente son arcos, pues si no lo sabían, desde la época romana, esto ha sido uno de los grandes inventos. A alguien se le ocurrió, por si no lo sabían, recuerden que sobre todo en Roma tenían cercadas las ciudades a partir de arcos. En América Latina se vinieron dando, digamos, hay
En México particularmente, porque pues bueno, fue uno de los primeros países conquistados, en Querétaro existe una cantidad de arcos porque finalmente lo que hacían era rodear la ciudad, pero más que un tema decorativo, ¿qué eran? Sí, muy bien, acueductos. Vean qué interesante, a la altura que estaban, y básicamente, si ustedes lo ven acá en esta fotografía, y por eso escogí esta fotografía, esta serie de arcos se ve de manera lineal inclinado. ¿Por qué? Porque tiene su razón de ser. Eso se colocaba rodeando la ciudad, pero con el efecto de ser un acueducto. Vean qué interesante, cómo a un nivel no tan drástico, por así llamarlo, sino un nivel moderado, ellos tenían una inclinación de manera que el toma de la fuente de agua, el agua bajara de manera inclinada y se repartiera a lo largo de todo pues digamos el asentamiento. Por eso es que se colocaba alrededor del asentamiento para poder abastecer del agua, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, habían tanques de sedimentos, aquí había un canal abierto que es lo que está arriba del acueducto, entre estos arcos, había un tanque de almacenamiento y de ahí, de ese tanque de almacenamiento, de manera interna se distribuía a la ciudad. Vean qué interesante, o a las casas. Entonces, imagínense esta idea. Tuvo que haber una gran idea que a partir del uso de la creatividad, de esa parte emotiva, de esa parte creativa, se combina con lo racional para dar una solución, que era abastecer agua a toda la población, en este caso, Roma. Pero también tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque eso no solamente sucedía en Roma. Yo no sé si algunos de ustedes, es que a mí la arqueología me apasiona, todo esto a mí me apasiona, pero chicos, eso sucedía en Roma. Pero antes incluso de esto, en Roma, no sé si ustedes sabían de esto que les quiero compartir. En Guayabo, Turrialba, Costa Rica, ustedes saben que está declarado como una de las maravillas a nivel del mundo, y teníamos nuestro acueducto. Eso es sorprendente, porque bajo esa misma filosofía, pero nuestros indígenas de Guayabo, en Turrialba, y aquí les pongo estas fotos, pues para que vean qué interesante lo que hablan de los tanques de almacenamiento, ese desnivel leve se da por las montañas. De hecho, existen canales donde están descubiertos, lo que pasa es que aquí tal vez en el país no se ha potenciado, pero hay canales a lo largo de las montañas donde hay una naciente de agua y existen esos acueductos, esos canales de agua internos que los definieron con rocas, y el agua drena a lo largo de las montañas para venir a caer. Y aquí está el ejemplo, por aquellos de que dirán, como profe, vean acá, vean, esto viene de manera interna, probablemente a kilómetros, porque esto es un trabajo de kilómetros, donde viene drenado, el agua pasa incluso, vean, por debajo y llega a caer en un tanque, por así llamarlo, y este es uno de esos, probablemente era aquí uno de donde de acá a manera interna se llegaban a tanques donde de ahí se repartía a lo largo de todo el asentamiento indígena. Entonces son maravillas, imagínense a quién se le ocurrió la idea, esta gran idea. Y luego cómo a partir de ingeniería, de temas racionales, y estamos hablando, imagínense, pues Guayabo fue muchísimo antes de la época romana, ya esto existía, y cómo dan solución, que es una solución básica. Por eso es que me encanta lo que menciona este experto, ¿verdad? Que la creatividad siempre ha estado presente a lo largo de nuestra cotidianidad en la cultura, porque siempre hemos tenido que solucionar situaciones. Pues ahora nosotros en esta época, ¿verdad? En esta nueva era, tenemos que tal vez estar expuestos a soluciones de pues vamos a ver, de la quinta revolución, ¿verdad? Que es todo el tema digital, etcétera. Pero de la inteligencia artificial, digital, pero en aquellas épocas, imagínense, o sea, yo cada vez me sorprendo más, y más de estar de los goces de Europa, me siento cada vez más orgullosa de Costa Rica, porque Costa Rica es un país pequeño, pero grande en conocimiento, grande en su talento humano, desde la época de nuestros ancestros. Bueno, en lo personal me siento súper orgullosa. Vean qué interesante cuando uno ve cómo a partir de esa gran idea de la creatividad se desarrollan o alcanzamos este tipo de logros. Bueno, y otros se preguntarán, ¿y esto qué es? Bueno, yo creo que sí, muchos saben, si lo han visto. Recuerden que es la parte del mito, ¿verdad? El famoso caballo de Troya.
como para poder, ¿verdad? Entre Grecia, entre la parte de Grecia y los ciudadanos de Troya, pues que ahí tenían por un amor, todo sucedió por un amor, tenían que entrar a la ciudad de Troya a atacar, y pues si lo hacían por barco, si lo hacían era un poco predecible, y lo que hicieron fue mandar, ¿verdad? Según dice el mito, mandaron un regalo, pero dentro del regalo iba todo el armamento a atacar a Troya, ¿verdad? Entonces por eso se llama el caballo de Troya. Como de manera creativa a alguien se le ocurrió de qué manera disruptiva podían atacar a la ciudad de Troya, cómo Grecia podía atacar a los troyanos, y bueno, solo por ponerles algunos ejemplos que realmente parece apasionante porque siempre hemos sido bastante creativos. Algo que les quiero acotar, chicos, vean que, bueno, es que de verdad Costa Rica, súper orgullosa. Ustedes sabían, me imagino que de momento lo han escuchado, que San José se constituyó como la tercera ciudad del mundo y la primera en Latinoamérica en ser la primera ciudad iluminada después de Nueva York y París. ¡Wow! Esto es, bueno, impresionante. De hecho, por aquí, vean, aquí se ven los postes de luz. San José, aquí, esto que ven acá en esta cúpula negra era el Teatro Nacional, por los que no lo pueden percibir, y aquí tenemos los primeros postes de luz, donde igual, y aquí pongo este dato porque, como les mencionaba, con Edison, él descubre la bombilla en 1879. ¿Qué quiere decir? Que a solo 5 años, y en aquellos tiempos nosotros fuimos la tercera ciudad en el mundo y la primera en Latinoamérica en tener iluminación, en San José, después de Nueva York y París. Les cuento la historia como se menciona acá. La noche del 9 de agosto de 1884 fue inolvidable para los costarricenses, pues se inauguró el servicio eléctrico en San José a las 6:15 de la tarde. La planta se ubicó en Barrio Aranjuez y tenía una fuerza de 75 caballos que generaban 50 kilovatios para 25 lámparas de carbón. Los habitantes de la capital y de las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago abarrotaron las principales calles capitalinas para presenciar el momento en que la luz natural se iba ocultando y esperando que se encendiera por primera vez el servicio de alumbrado eléctrico. De esta forma, San José se constituyó en la tercera ciudad del mundo y la primera en Latinoamérica en ser iluminada después de Nueva York y París. ¿Qué les parece, chicos? Si nosotros somos súper creativos, lo que pasa es que a veces esa energía, esa fuerza la destinamos a otro tipo de creatividades no muy colaborativas, digamos. Y bueno, ¿qué les digo? Franklin Chan, ¿verdad? El físico tico y ex astronauta de la NASA, Franklin Chan Díaz, planea demostrar en octubre un disparo de plasma de 1 hora de su prototipo Casimir en la cámara de vacío de su compañía en Houston vía Cohete Astral. O sea, ¿qué les puedo decir? Tenemos talento. Lo que pasa es que a veces pasamos inadvertidos. Pero sí, hay talento, una gran idea, y a partir de los diferentes procesos de testeo, de validación, de tomar oportunidades de mejora y volver otra vez a reinventarlo, a mejorar procesos. Finalmente, pues muchas veces llevan años. ¿Cuántos años lleva Franklin Chan en esto? Pero definitivamente, de hecho yo creo que ya en algunos viajes ya se ha puesto en marcha. En algún momento pues este aporte va a ser espectacular, no solamente para Estados Unidos o para Costa Rica, sino para el mundo. Bueno, luego les tengo que compartir desde otro punto de vista a nivel de medios de comunicación el fenómeno de TikTok. O sea, creo que todos sabemos, más ahora en cuarentena, esto se ha disparado y les quiero compartir los últimos resultados, porque también como a partir de esto nosotros podemos crear soluciones de comunicación, ¿verdad? Entonces aquí les nada más por los que no sabían, bueno, TikTok es una plataforma creada por la firma china ByteDance, desde la cual los usuarios pueden crear videos cortos para compartirlos en sus perfiles y que otros usuarios los vean e interactúen con ellos. Es un sentido más específico que se define como una red social de video sharing, en la cual pueden encontrarse las funciones de otras redes sociales como el comentar, compartir o dar like a los contenidos, así como guardarlas. Según los datos referidos por la firma Overlo, esta red social ya reúne más de 500 millones de usuarios activos a nivel mundial y la expectativa es que siga creciendo. Debido a ello es importante que las marcas consideren con mayor seriedad esta plataforma social, particularmente las firmas con un público objetivo joven, pues como dato clave destaca que el rango de edad promedio de los usuarios va de los 16 a los 24 años. Vean qué interesante, a nivel de Facebook en el mundo, usuarios 2 billones, YouTube 2 billones, Instagram 1 billón
y TikTok ya en este momento tiene 524 millones de usuarios. De hecho, esto es con base en un estudio que se acaba de realizar recientemente, que se ha incrementado a partir de la pandemia y que incluso marcas como McDonald's y demás, sus campañas más fuertes las están desarrollando en TikTok. Eso como a pie de página para que vean que la creatividad está inmersa en todos los procesos, no solamente como un tema tangible de productos y servicios. Y tiene que ver con este esquema de la figura 4.8 en cuanto al esquema de solución de situaciones. La palabra problema no me gusta, entonces por eso trato de evadir la palabra problema y la sustituyo por situación. De hecho, si hacen el ejercicio, chicos, hay dos palabras importantes que uno debe eliminar en su vocabulario: problema y culpabilidad. Eso a lo largo de la historia nos lo han hecho ver, y cuando usted sustituye, haga el ejercicio poco a poco de sustituirle el problema por situación por resolver, o en lugar de hablar de culpabilidad, lo cambia por responsabilidad, no sé, las cosas caminan de manera diferente. No somos culpables, somos responsables, y en lugar de hablar de problemas, son oportunidades de mejora o situaciones que podemos cambiarlas si lo proponemos. A él se los dejo también a pie de página. Bien, entonces a partir de esa solución, ¿verdad? Por ese hecho que tenemos que solucionar, nosotros debemos definir, bueno, cuál es el estatus, ¿verdad? Dentro de la teoría y dentro de la realidad. Y a partir de eso, pues hacer un análisis que va a determinar su diagnóstico, síntomas, barreras, y a partir de eso, cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar entre lo que podamos hacer, sobre todo validando cuál es la capacidad, ya sea de nuestro personal, la capacidad de infraestructura, la capacidad de los medios, la capacidad del contexto con respecto a posibilidades alternativas o ideas, y basados en la realidad, ver, bueno, cuál es la situación actual, cuáles son los hechos, las dificultades o las inquietudes, y a partir de eso, bueno, ¿qué vamos a proponer en cuanto a acciones, soluciones e innovaciones? Vean qué interesante, cuando uno lo ve desde otra perspectiva, las cosas también empiezan a cambiar. Entonces, por eso es que a mí me encanta la frase que dice otra vez Albert Einstein, donde menciona que la creatividad es cuestión de actitud, porque en definitiva, chicos, cuando nosotros vemos cualquier cosa que se nos presente en la vida y que tengamos un reto, dependiendo de la actitud con la que usted la asuma, así van a ser los resultados. Entonces, por más pesimista que sea la situación, usted tiene la capacidad, debe tener la actitud para poderse demostrar de qué pasta está hecho, que eso nunca se les olvide, chicos. En la época de crisis es cuando uno realmente demuestra de qué pasta está hecho. Esto me suena como, diría Nicole, que estuvo en EFIS. Bueno, by the way, que Nicole ha sido ganadora, Nicole Granados ha sido ganadora de 2 EFI College, así que nuestro reconocimiento. Unos compañeros presentaron en EFI College una campaña que era para pastas, que era precisamente eso, ¿verdad? Demostrar de qué pasta estás hecho con pastas Roma. Si esa campaña se hubiera hecho incluso pre-COVID, hubiera sido un pegue. Pero bueno, definitivamente la actitud es lo que nos va a diferenciar. Y vean básicamente un resumen de cuáles han sido los mayores inventos que se han dado a nivel de la historia a partir de esa creatividad. Por si no lo sabían, by the way, el 21 de abril es el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, por si quisieran ahí tenerlo a pie de página. Entonces vean los grandes inventos que han cambiado nuestra vida: la rueda, el papel, la imprenta, el microscopio, la máquina de vapor, las vacunas, la bombilla, lo que les mencionaba de Thomas Edison, 1879, y 5 años después, nada más y nada menos, en Costa Rica, en San José, Costa Rica, tenemos nuestra ciudad iluminada. El automóvil, que fue con Benz, luego existió esa alianza de Mercedes-Benz. La radio, la penicilina, por cierto, chicos, ustedes sabían, vean, en 1929 este señor se lo adjudicó, Fleming, como el descubridor de la penicilina, pero ¿sabían ustedes que quien realmente lo descubrió y había tenido los estudios fue este señor cloromido picado? Por eso es que la fundación y pues los avances que se han dado con respecto al mismo plasma que se está trabajando de la vacuna para el COVID, ha tenido mucho renombre en Costa Rica, porque realmente quien llegó a los primeros descubrimientos y la vacuna, la invención de la vacuna, de la penicilina,
fue el señor Clodomiro Picado a partir de todos sus experimentos. Pero luego, como todo, pues Costa Rica muy pequeño, pasaba inadvertido, algo se lo llevaron para Europa y pues ahí Fleming se lo adjudicó, ¿verdad? Con influencias y demás, pero nació orgullosamente en Costa Rica. Así que por eso, chicos, siéntanse muy, muy orgullosos de ser costarricenses. Bueno, luego en 1929 la televisión, la fibra óptica, internet, el microchip, en 1970, y ahí siguen, que esto es, digamos, como una etapa A, porque la etapa B ya vendría a partir de la época de los 80s con toda la era digital, diría yo, ¿verdad? Con lo que fueron las computadoras, que las primeras, ¿verdad? Aquí en Costa Rica me acuerdo que existió la Minerva, que estuvo en la UCR, cuando la gente se matriculaba, yo me acuerdo, mi mamá es maestra pensionada, y siempre la acompañaba a retirar los famosos giros, que era como un cheque, como la forma de pago, y era, siempre me acuerdo porque siempre me llamó la atención, y era un cartoncito con un montón de huequitos, porque esa era la forma en que, digamos, transcribía la computadora, así era antes, entonces, y quien lo hacía era la famosa Minerva. Entonces, de ahí en adelante lo demás es historia, porque ya ustedes saben, ¿verdad? El tema de las computadoras, los disquetes, los CDs, las llaves mayas, el celular, las tablets, etcétera. Entonces, pues bueno, para poder entender en qué estamos ahora, tenemos que conocer de la historia. Y entonces, pues vienen otros inventos que también mencionaba la literatura, ¿verdad? Como fue la gran idea de el microondas. Y que esto sale a partir de alguien que dijo, mira, cómo colocando un voltaje alrededor de un chocolate, el chocolate se empezó a deshacer. Entonces se fue perfeccionando hasta llegar a decir, bueno, si eso se hace con chocolate, ¿qué pasa si encerramos, le metemos estos voltios? Y empezaron a hacer experimentos hasta dar una gran idea, que fue un gran avance definitivamente. Muchos ni siquiera necesitan en su casa tener una cocina, con microondas se la juegan y ha sido un gran invento. Luego les quiero compartir, porque esto muchos de ustedes conocerán, la famosa frase que se llama joint venture. A mí me encanta esta figura de alianza entre hacer lo que mejor sabe hacer cada empresa, pero hacen disrupciones en el mercado y generan impactos impresionantes. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que este modelo de automóvil que se conoce como el Smart de Mercedes-Benz, lo que hacen fue tomar lo mejor de la tecnología, digamos, de Mercedes-Benz y tomar lo mejor de toda la tecnología de los famosos relojes Swatch, y a partir de eso hacen un joint venture donde elaboran un carro que se llama el Smart, ¿verdad? ¿Para qué? Para solventar una necesidad puntual que había en Europa. Si han tenido la oportunidad de ir a Europa, estarán de acuerdo que uno de sus principales temas por resolver son los parqueos, porque las calles son muy estrechas. Entonces, si el carro es muy largo, imagínense, para poder parquear, no sé si me puedo explicar, o sea, solamente se puede parquear de una manera, a lo largo, no se puede parquear de manera vertical, por así llamarlo, solo horizontal. Entonces, para poder solventar, sobre todo en aquel momento, porque esto fue en la época de los 90, dirigido a un mercado de jóvenes recién graduados, universitarios, muy ejecutivos, dijeron, bueno, ¿por qué no desarrollamos con aquella tecnología? Porque además fue un boom de los famosos relojes Swatch, dentro de la parte del diseño, lo moderno, lo juvenil, y con la tecnología de todo lo que es Mercedes-Benz, hagamos un automóvil que solvente esa necesidad. Y entonces, si ustedes lo ven, este automóvil tiene la dimensión que mide tanto lo mismo a lo ancho o sea, a lo largo y a lo ancho mide exactamente igual, de manera que fuera como un cubo, ¿verdad? De manera que el carro se pueda aparcar de manera vertical, horizontal y siempre la misma dimensión. Y con esto, pues, resolvían esta situación que era, o que sigue siendo todavía en Europa, el tema del parqueo. Luego tenemos este otro ejemplo que me encanta de joint venture, donde, por ejemplo, vean Adidas. Adidas hace lo mejor que puede y que sabe hacer a partir de las zapatillas deportivas, pero en la suela le pone lo que los mejores saben hacer en temas de gaucho, ¿verdad? De Goodyear. Entonces, imagínense tener una zapatilla deportiva Adidas con una suela de Goodyear, ¿verdad? Estamos solos. Este ejemplo me gustó mucho porque es cómo solucionar,
bueno, es muy creativo, un poco disruptivo y diferente, pero me gustó, y es, bueno, si yo quiero confundir a la gente cuando voy a la playa por dónde camino, aquí les queda el ejemplo, simplemente invierto la suela, entonces yo voy caminando, por decirles, hacia la derecha, pero pareciera que mis pasos van hacia la izquierda. Todo se puede, chicos, a alguien se le ocurrió, y es cuestión de hacerlo, de hacer prototipos, de fabricarlo, de tirarlo al mercado, y obviamente eso satisface, como bien lo vimos en la clase pasada, está la parte de tecnología y está la parte de mercado. Bueno, ¿por dónde empezamos? Va a depender mucho del segmento y del mercado y del entorno al que voy dirigido para podernos asegurar un mayor éxito. Pero bueno, a nivel de idea me pareció fabuloso. Claro, para objetivos puntuales, pero funciona, ¿verdad? Y entonces, por eso en la figura 4.14 nos dice que cuáles son las principales conclusiones de los estudios sobre creatividad. Nos dice que la creatividad es una capacidad de todo ser humano, que se estima que en promedio no se utiliza más del 10% de este potencial y que la creatividad es algo que puede desarrollarse, era lo que les comentaba. Siempre tuve un aprendizaje de un profesor que decía que en términos de creatividad era como hacer ejercicio, ¿verdad? Si usted todos los días hace ejercicio y tiene que subir 10 pisos, va a ser muy fácil, tal vez el primer día no, porque le va a doler todos los músculos, pero y poco a poco, si usted lo hace, va a llegar un momento donde llega fácil al 10º piso sin agitarse. Pero si usted no lo hace, a los 5 primeros grados se le va el aire. Eso funciona con la mente y funciona con todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros tenemos perseverancia, somos persistentes y hacemos ejercicio mental de lo que usted quiera, para los números, para la creatividad, para escribir poemas, para leer, para lo que usted quiera, vamos a desarrollar la habilidad. Entonces, ahí se los dejo, porque vean que solo el 10% lo estamos destinando a ejercitarnos en la creatividad. Y les quiero compartir un ejemplo que me facilitó su compañera Melissa, que además le dije que para la clase en vivo, nos comentaron un poquito porque ella me lo compartió y me pareció muy creativo, by the way, que vean que, de nuevo, para mí eso sería como un notch, como de algo pequeño tiene gran impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, Melissa nos va a ampliar un poquito más acerca de este tema en nuestra clase sincrónica, donde, vean qué interesante, en un partido, en el clásico, creo que pasó, la campaña publicitaria de Burger King con Jonathan McDonald tuvo resonancia mundial, ahí salieron varios posts, y básicamente, ¿qué hacen? Bueno, que en la camiseta aparece con su apellido McDonald, pero entonces obtuvo un patrocinio y en lugar de que apareciera McDonald, apareció Burger King. Ahí se los dejo. Para mí, un notch, una gran idea con un gran impacto. Interesantísimo. O igual, haciendo temas de alianzas o el joint venture, que a mí me encanta esa figura, como ahora con todo el tema de la COVID en Costa Rica, se hizo, ¿verdad? Tomando lo mejor de cada uno. Bueno, la FANAL, vean, ellos se dedicaban al tema de la producción de alcohol, del cacique, y dijeron, no, el contexto nos pide esto, reinventemos. Imagínense todo lo que vendieron, la gente hacía filas kilométricas, bueno, la demanda es aprovechar la oportunidad del momento y probablemente le sacaron ahora sí, o de aquí puede ser que se reinventen y digan, bueno, sigámonos dedicando a sacarle provecho a toda la infraestructura y todo lo que tenemos en planta y podamos generar ingresos, porque más bien desde hace rato se quería que la FANAL se cerrara porque tenía pérdidas, y yo creo que muchas veces es porque dejamos que las cosas pasen, porque si nos hubiéramos puesto creativos desde hace rato, algo hubiéramos logrado. Vean cómo en cuestión de semanas lograron sacar una solución alcohólica, una solución de gel, ¿verdad? Con alcohol, hicieron una alianza con Correos de Costa Rica y a todos los que se solicitaba les llegaba el alcohol. Entonces, interesantísimo, ¿lo ven? Querer es poder. Luego, pues obviamente, este otro que me encantó por tema, yo ustedes me imagino que han visto diferentes campañas, pero del logo de Audi, para estar más unidos, luego definió toda una campaña de mantengámonos a la distancia. También lo utilizó McDonald's, Starbucks, o sea, otro tipo de marcas, pero que vean que son ideas muy fuertes, sencillas, pero con gran impacto, que hasta ya aquí estamos hablando más de la creatividad de campañas publicitarias, o cómo la gente en época de crisis se nos puso creativa, ¿verdad? Yo creo que en Facebook ustedes vieron varios ejemplos. Y para ir cerrando, chicos, quiero compartir esta campaña que siempre me ha llamado la atención. Coca-Cola es una gran marca, pero vean cómo a partir, de nuevo, de una realidad, de un contexto, por eso se decía que siempre la creatividad va al lado de la realidad de un contexto y de la historia, porque tenemos que conocer de nuevo a nuestros usuarios, a nuestros clientes, cuáles son sus necesidades. Probablemente esta campaña sí
tiene mucho éxito en Vietnam por las condiciones que Vietnam tiene. Tal vez en Costa Rica no, porque Costa Rica tiene otra necesidad, otra situación, gracias a Dios, pero vean, por ejemplo, cómo para este segmento, este pequeño, incluso yo diría, nudge, estos pequeños ajustes, hacen un gran impacto a su comunidad y a su sociedad. Vamos a ver. Una excelente campaña y obviamente teniendo un impacto a nivel social. Bueno, y otras formas creativas, vean qué interesante, cuando la única forma de proteger tu mercancía ante el maltrato de los envíos es hacerla pasar por un televisor. Entonces, esta empresa tenía, digamos, serios problemas, vean que es una empresa de bicicletas que generalmente hacía envíos a domicilio, pero entonces para que no se dañaran, porque si ponían que era una bicicleta, la gente llegaba, agarraba y colocaba la caja a donde quedara, se maltrataba y demás. Y simplemente, esto es otro ejemplo de nudge, como a partir de nada más de diseño, se puso un televisor, vean que aquí va como una bicicleta, pero generalmente la gente ve eso y dice, uy, no, es un televisor, vamos a tratarlo con cuidado. Se les eliminó por completo ese tema de devoluciones que se le daban, porque a la hora de hacer los envíos se maltrataban. Un pequeño, es un nudge, eso es un nudge, o sea, un pequeño cambio con un gran impacto, interesantísimo. Y luego compartirles, chicos, digamos, existe esta metodología que en lo personal me encanta, Lego. ¿A quién no nos ha encantado? Bueno, yo creo que todos de chiquitillos jugábamos con Lego, a mí me encantaba, porque fomenta mucho la creatividad. Y existe una metodología que se llama Serious Play, y es un programa ejecutivo que se los quiero compartir.
Bueno, y acá vemos cómo el ego también es disruptivo y evoluciona a dar soluciones a partir de sus piezas, a trabajar en equipos ejecutivos para generar soluciones. Básicamente esta metodología de Serious Play pone a altos ejecutivos a partir de una situación por resolver, se les da una bolsita con diferentes componentes del ego para que a partir de una situación puntual por resolver, ellos creen, ¿verdad? Vamos a poner, aquí se utiliza mucho la creatividad, trabajo en equipo, la innovación, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Ahí se los dejo por si alguno de ustedes quiere implementarlo en alguna empresa. Aquí hay varias empresas certificadas en Costa Rica para poderlo llevar a cabo. ¿Y cómo se define? Bueno, básicamente la metodología define solucionar una situación, comunica los puntos de vista de cada uno de los colaboradores y posibles soluciones ante una situación, descubre cuáles son las interacciones, crea nuevas soluciones y a partir de esto, pues se fortalecen los trabajos en equipo, ¿verdad? Todo lo que es brainstorming, los famosos los workshops. Entonces, es una base científica y metodológica, que aquí les dejo alguna literatura con respecto a esto, por si quieren buscar. También se venden los paquetitos, por si quieren trabajarlo de manera individual y adentrarse en este mágico mundo de la innovación y de la creatividad a partir de la metodología LEGO. Entonces, chicos, con esto finalizamos nuestra sesión de hoy. Quiero dejarles, como se los mencioné en la clase pasada, recordar, ir viendo, son cuatro capítulos de 45 minutos de esta serie, ¿verdad?, de Self-Made, de la historia de la vida real de Madame C.D. Walker. En lo personal me encantó, además porque, pues, como se los he comentado, tengo una extraordinaria admiración para la raza negra. Son ejemplares para mí en todo lo que hacen, en la mayoría de las cosas que hacen, y más dentro de la contextualidad de la época en que Madame C. Walker se desarrolló, ¿verdad? Mujer, además negra, y fue de las primeras emprendedoras, que de nuevo, mujer, pero además negra, en esta época, bueno, fue realmente, es toda una mujer por admirar, que incluso ahí en la película lo van a ver y en la historia, llegó a tener su casa a la par de Rockefeller. Con eso se los digo todo. Imagínense, tener esos logros, todo el mundo quería parecerse a Rockefeller en aquellas épocas, por ahí de 1828. Así que, chicos, los motivo para que sigan viendo los capítulos, porque de acá vamos a dejar un caso. Entonces, lo que quiero es dárselos con tiempo para que puedan saborear esta serie. Son 4 capítulos de 45 minutos y vayan tomando nota de lo relevante que han visto a lo largo de todo el curso, porque este es un excelente ejemplo. Me encanta esa foto de la parte de la vida real, lo que está a nivel izquierdo. A nivel izquierdo superior es el producto, tal cual, y en la parte inferior, imagínense lo que era en aquella época, que fuera una mujer negra, ser independiente, tener su propia empresa y poder conducir. Impresionante, realmente un gran ejemplo a seguir. Entonces, chicos, con esto cerramos nuestra sesión y, como siempre, quiero cerrar con esta frase de Albert Einstein: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Que tengan una linda semana. Vamos a cerrar por acá para despedirme en vivo con todos ustedes. Ahorita ven un minuto. Vamos a vernos por acá. Que tengan una linda semana. Para mí, como siempre, es muy motivante compartir estas sesiones llenas de creatividad, motivación e inspiración para todos. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense a su familia. Y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias.